En Álamo, Veracruz, una maestra jubilada de nombre Irma Hernández está desaparecida desde el viernes. No fue un rumor. No fue una historia exagerada. No fue una de esas noticias falsas que se difunden sin fundamento. Fue real. Dolorosamente real. Una mujer de 62 años, de rostro tenso y manos temblorosas, apareció frente a una cámara que no pedía sonrisas, sino obediencia. Me están obligando a grabar esto. Con esa frase comenzó lo que muchos llamaron el video más aterrador que ha circulado este mes por grupos de WhatsApp y redes sociales en Veracruz. Pero más allá de la viralidad, lo que contenía era una evidencia brutal, la transformación del miedo en estrategia y de una mujer honesta en herramienta de terror. Irma Hernández Cruz no estaba actuando, no estaba interpretando un papel. Era una maestra jubilada, una mujer que había dedicado más de 3 décadas a enseñar, a formar, a educar, y que, como muchas en este país, terminó detrás del volante de un taxi, no por gusto, sino por necesidad. El 18 de julio, Irma desapareció. Y desde entonces, solo ha habido silencio, angustia, y ese video, ese maldito video, el que no debería existir, el que muestra lo que no queremos ver, el que nos pone frente a un espejo incómodo. En México, ser honesto no te salva. Y esto no es una película, no es una serie de Netflix, no es un caso aislado, es Veracruz, es México, es hoy. Y si esta historia no te despierta, entonces estás profundamente dormido en medio de una pesadilla nacional. Antes de continuar, comenta abajo. ¿Crees que el gobierno está haciendo lo suficiente para proteger a sus ciudadanos? ¿O solo protege a quienes están en el poder? Tu opinión es clave. Irma Hernández Cruz no era una desconocida. No era una sombra entre la multitud. Era una mujer con historia, con raíces, con voz. Una maestra. Una de esas que muchos recuerdan con cariño porque no solo enseñaba materias, enseñaba a vivir. Durante más de 30 años, Irma dedicó su vida a las aulas. Formó generaciones con paciencia, entrega y vocación. No buscaba reconocimiento. No pedía aplausos. Solo quería hacer lo que amaba, enseñar. Pero en México, ser maestra no garantiza un futuro digno. Aquí jubilarse no es el comienzo del descanso, es el inicio de una nueva batalla. Una pensión insuficiente, una canasta básica que no perdona, una vida entera de trabajo que no alcanza ni para la medicina ni para el pan. Así fue como Irma cambió la tiza por el volante, el aula por el taxi, la voz que daba clases por la que daba los buenos días en cada parada. El taxi 554 se convirtió en su nueva trinchera. No por pasión, sino por supervivencia. No tenía lujos, no tenía comodidades, pero tenía algo que muchos han perdido: dignidad. Cada día salía a trabajar con una sonrisa. Transportaba personas, escuchaba historias, recorría las calles de Álamo, Temapache, como si cada trayecto fuera una clase silenciosa sobre la resiliencia. Irma no pedía nada. Solo quería vivir, y aún así, el sistema le falló. Porque su historia es la de miles de jubilados que el Estado olvida. Pero su final fue distinto. Irma no desapareció por casualidad. No fue un accidente. Fue un mensaje, un castigo, un aviso brutal. Comparte esta historia si también crees que trabajar toda una vida no debería terminar en el silencio del miedo. Dale like si tú también conoces a alguien como Irma. Y suscríbete si crees que contar estas verdades es una forma de resistencia. Era un viernes. Uno de esos días que parecen no prometer nada especial. El sol salió como siempre. La ciudad se movía con su rutina y Irma, puntual como cada mañana, tomó las llaves del taxi 554 y se dispuso a trabajar, sin saber que ese sería su último recorrido conocido.
Salió temprano, como siempre. Saludó a los vecinos, revisó su unidad y arrancó. Mismo trayecto, mismos clientes, misma sonrisa. Nadie, absolutamente nadie, imaginó que no regresaría a casa. Las horas pasaron, el silencio creció. Y cuando su familia ya comenzaba a inquietarse, cuando los teléfonos dejaron de sonar, cuando el reloj marcaba una ausencia que dolía, el infierno se activó. Un video, borroso, mal iluminado. Y en el centro, una figura que congeló el corazón de todos. Era ella, Irma, sentada, tensa, con una mirada que no reconocía la cámara, con una voz que parecía buscar aire entre el terror. Esto me está pasando por no pagar la cuota. No lo decía como advertencia, lo decía como súplica, como quien ya entendió que su cuerpo ha dejado de ser suyo y ahora es vehículo de un mensaje que no le pertenece. Ya no era solo miedo. El miedo tenía rostro, tenía nombre, tenía una historia y se llamaba Irma Hernández Cruz. Ese viernes dejó de ser un día cualquiera. Se convirtió en el punto de quiebre para su familia, para sus colegas taxistas y para todos los que aún creíamos que salir a trabajar no debería costar la vida. Los criminales no solo secuestraron a Irma, secuestraron su voz, su rostro, su esencia. Tomaron algo más que su cuerpo. Le arrancaron el derecho a hablar con libertad y lo reemplazaron por un guión escrito con sangre y amenazas. La sentaron frente a una cámara, una luz tenue, un fondo sin rostro, y en el centro, ella. Una mujer que alguna vez enseñó con amor, ahora forzada a enseñar con miedo. Esto me está pasando por no pagar la cuota. Una frase que no es suya, una línea que no nace del alma, sino del terror. Una oración que no fue escrita con tinta, sino con el filo del chantaje. Paguen o les pasará lo mismo. Eso no era una advertencia, era una sentencia, una demostración pública de poder. Y Irma fue la herramienta elegida para hacerla viral. Pero hay algo que ni los criminales pueden controlar: los ojos. La voz puede ser impuesta, las palabras pueden ser dictadas, pero la mirada nunca miente. Y en la de Irma no solo había miedo, había algo más profundo, más devastador, más humano: dignidad. Una dignidad que resiste, incluso cuando todo ha sido arrebatado. Una dignidad que tiembla, sí, pero no se rompe. Ese video no es solo una prueba, es un testimonio vivo del horror. Una clase de cómo el crimen organizado ha aprendido a usar el alma como mensaje. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que la voz del miedo grite más fuerte que la justicia? ¿Hasta cuándo aceptaremos que una cámara sea el verdugo silencioso de los inocentes? ¿Hasta cuándo? Esto no fue un error, no fue una coincidencia. Fue parte de un engranaje. Irma no fue víctima del azar. Fue víctima de un sistema bien diseñado, estructurado y permitido por la indiferencia. En Veracruz, como en muchas partes de México, la extorsión no es una práctica aislada. Es una rutina disfrazada de normalidad. Los taxistas pagan cuotas, los comerciantes también, los dueños de negocios, los transportistas, los trabajadores informales. Todos, absolutamente todos, están bajo la sombra del mismo acuerdo tácito: paga o desaparece. ¿Y quién no paga? Quien se resiste, quien ya no tiene con qué, es convertido en ejemplo, en advertencia, en señal de que los que mandan no son los elegidos en las urnas, son los que gobiernan con miedo. Irma fue el blanco perfecto, una mujer sola, honesta, conocida en su comunidad, sin protección, sin escoltas, solo con la valentía de salir cada día a ganarse la vida. ¿Y el gobierno? ¿Dónde estaba cuando la cámara grababa? ¿Dónde estaba cuando el mensaje se difundía por redes sociales? ¿Dónde está ahora, mientras tú ves este video? El crimen avanza con precisión quirúrgica y las autoridades parecen tener parálisis selectiva.
¿Tú también te has sentido abandonado por las autoridades? Cuéntalo en los comentarios. Tu historia importa más de lo que imaginas, porque en un país donde el silencio mata, hablar puede ser el primer acto de resistencia. Han pasado los días, y mientras la angustia de una familia se multiplica, la respuesta oficial brilla por su ausencia. La Fiscalía calla. No ha emitido un comunicado firme. No hay una línea de investigación sólida. No hay operativos urgentes. No hay detenidos. No hay pistas. Lo único que hay es un taxi desaparecido, una mujer que no volvió a casa y un video que arde como prueba irrefutable del crimen. Una prueba que no necesita más contexto para exigir acción inmediata. Pero aún así, la ley guarda silencio. Un silencio que no es casual. Un silencio que no es inocente. Porque cuando el Estado no actúa, cuando los cuerpos de seguridad miran hacia otro lado, cuando la justicia no se mueve aunque el país grite, entonces ese silencio deja de ser omisión y se convierte en complicidad disfrazada de burocracia. Irma no se esfumó en el aire. Su rostro está en todos lados. Su testimonio forzado está en todos los teléfonos. Y sin embargo, las autoridades se comportan como si no hubiera pasado nada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando que los delincuentes se muevan más rápido que las instituciones? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el miedo tenga más presencia que la ley? Porque cuando un país permite que el crimen organice el calendario y que la justicia solo se mueva cuando hay presión social, entonces la impunidad no es un problema, es el sistema. Y ese sistema, hoy, le falló a Irma, le falló a su familia. Y si no se frena, también te fallará a ti. Cuando el Estado se queda mudo, la sociedad grita. Y con Irma, el grito fue inmediato, fuerte, doloroso, rabioso. Las redes sociales no tardaron en llenarse de su nombre, no como tendencia vacía, sino como un clamor colectivo que ya no quiere callar. Irma Hernández Cruz dejó de ser una desconocida. Se convirtió en símbolo, en reflejo, en bandera. Su rostro se compartió miles de veces. Su historia fue pegada en los vidrios traseros de los taxis. Su ausencia fue convertida en pancartas que marcharon por las calles de Álamo, Temapache, y entre las frases escritas a mano por quienes la conocieron y por quienes no, hubo una que lo resumió todo con una bofetada de verdad. Ella educó a este país y así le pagan. No fue una protesta guiada por partidos. No fue una estrategia política. Fue un estallido natural de una comunidad que ya no puede más. Estudiantes que alguna vez fueron sus alumnos, colegas, vecinos, madres, conductores. Todos salieron. Con miedo, sí. Pero también con algo que el crimen no puede controlar. Indignación compartida. Porque cuando el miedo se vuelve costumbre, la rabia puede ser la chispa que lo rompe. Y eso pasó con Irma. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo retrocedió un paso y la esperanza tomó forma en algo poderoso. La presión social. Una presión que crece en cada comentario, en cada historia compartida, en cada voz que se atreve a decir, ya basta. Porque si la justicia no llega desde arriba, la lucha empieza desde abajo, desde nosotros. El crimen organizado ya no necesita esconderse en la oscuridad. Hoy actúa a plena luz del día, con estructuras que parecen más una empresa que una banda. Han perfeccionado su modelo. Ya no solo venden miedo, lo administran. Cobran por zona, por semana, por mes, por existir. No necesitas ser millonario, ni político, ni dueño de una empresa. Solo necesitas estar a la vista. Eres taxista, eres comerciante, eres repartidor, eres vulnerable. Y eso ya basta para que te marquen, te controlen y te exijan. No hay contratos, no hay recibos.
Solo hay una regla: paga o te callamos. Y si te atreves a hablar, si te resistes, si denuncias, entonces ya no eres víctima. Eres ejemplo. Un ejemplo de lo que pasa cuando alguien desafía su poder. Un ejemplo como Irma, como tantos otros que desaparecieron sin dejar rastro. Porque en muchos casos ni siquiera llegan a los titulares. Sus historias no circulan. Sus rostros no se imprimen en pancartas. Solo son sombras que el miedo borra una por una. Pero esta vez, algo se rompió. Irma fue usada como advertencia, sí, pero también se convirtió en una denuncia colectiva. Porque ya no estamos hablando de crimen. Estamos hablando de control absoluto. Un sistema paralelo que extorsiona, domina y reemplaza al Estado. Y lo más grave, lo hace todos los días, con la complicidad del silencio. ¿Conoces un caso similar en tu comunidad? ¿Alguien que haya sido amenazado por no pagar? ¿Una historia que no se ha contado? Cuéntala en los comentarios. Tu voz puede ser la única protección que alguien necesita. Porque cada testimonio suma y cada silencio fortalece al enemigo. Irma nunca pidió ser recordada así. Nunca quiso ser símbolo de nada. Ella solo quería vivir con dignidad, manejar su taxi, volver a casa, ver crecer a sus nietos, regar sus plantas, cuidar su vejez. Pero en un país donde ser honesto no garantiza protección, Irma fue empujada a la historia, no como heroína, no como mártir, sino como instrumento, como herramienta de terror colectivo. Pasó de ser maestra, educadora de generaciones, a convertirse en una advertencia viviente, una mujer obligada a hablar con palabras ajenas para servir a un mensaje que jamás debió cargar. Y sin embargo, en ese intento de deshumanizarla, los criminales fallaron en algo fundamental. Irma no se quebró. Su rostro tembloroso se volvió emblema. Su silencio forzado se convirtió en eco. Su historia se transformó en una bandera que flamea con dolor y con furia. Justicia para Irma ya no es solo una frase. Es una exigencia nacional. Es una promesa que nos hacemos entre nosotros. No dejaremos que se apague tu nombre. Porque lo que le hicieron a Irma no solo refleja la maldad de unos pocos, refleja la debilidad de un sistema que permite el abuso. Un sistema que la dejó sola, expuesta y vulnerable. Y si no reaccionamos, si nos acostumbramos, si olvidamos, el próximo espejo incómodo podría tener nuestro rostro. No permitas que el miedo borre su historia. No permitas que el tiempo la vuelva estadística. Porque si nos olvidamos de Irma, los criminales no solo ganan, ganan para siempre. Irma Hernández Cruz sigue desaparecida. No sabemos dónde está. No sabemos cómo está. Pero sí sabemos algo. Su historia ya no puede ser silenciada. Porque aunque intentaron apagar su voz, la encendieron en miles de corazones. Aunque quisieron que fuera una advertencia de terror, terminaron despertando una exigencia de justicia. Irma ya no es solo una mujer secuestrada. Es un símbolo del abandono, del hartazgo, de un país donde ser trabajador es sinónimo de estar desprotegido y donde el miedo se convirtió en rutina. Pero también es un espejo, uno que nos obliga a mirarnos y preguntarnos: ¿y si hubiera sido mi madre, mi tía, mi vecina, yo? Porque Irma no representa un caso aislado. Representa a todos los que salen a trabajar y no saben si volverán. A todos los que han callado por miedo. A todos los que siguen pagando por existir. Y ahora, la última palabra no la tienen los criminales. La tienes tú. Suscríbete al canal. Activa la campana. Dale like si esta historia te conmovió. Comparte este video con fuerza y comenta abajo: ¿qué harías si Irma fuera parte de tu familia? ¿Lo dejarías pasar? ¿O harías algo para impedir que vuelva a pasar? Haz ruido.
porque el silencio es el mejor aliado del terror. Y si no alzamos la voz ahora, mañana, el rostro del siguiente video podría ser el de cualquiera de nosotros. No lo permitas. Hazlo por Irma. Hazlo por todos. Hazlo por ti.